Bueno, pues son -5 y bueno, queríamos presentar al ponente de hoy. Mi nombre es Ángel Cordero, soy el coordinador del área de compras de Uadym Business School e iniciamos esta temporada de primavera de ponencias y de webinars con Marcos Correal. Es ingeniero industrial con más de 10 años de experiencia tanto en supply chain como en diversas universidades. Me ha parecido muy interesante en la ponencia que vais a ver y escuchar cómo una gestión de compras adecuada puede mejorar la cuenta de resultados espectacularmente. Entonces, bueno, vamos a esperar ahora unos 2 o 3 minutos a ver si hay alguien que está pendiente de entrar. Y sin más dilación, pues daremos paso ya a Marcos para que inicie la ponencia. La ponencia estimamos que estará entre los 30 y 45 minutos. Probablemente, y esto ya en función de cómo lo vea Marcos, a los 15 o 20 minutos a lo mejor para preguntar, por ver si hay alguna pregunta, y si no hay ninguna pregunta, pues ya seguiremos hasta el final, hasta los 30 o 40 minutos en los cuales habrá un turno de preguntas si queréis que aclare alguna cuestión. Así que lo dicho, vamos a esperar unos 2 minutillos o así, por si hay alguien que está a punto de entrar. Y en cuanto sean en punto y 2 minutos, entraré de nuevo para que ya Marcos comience, ¿de acuerdo? Así que, venga, vamos a esperar esos 2 minutillos. Bienvenidos, que no os he dicho nada a todos los que estáis aquí. Bien, pues Marcos, cuando quieras, puedes comenzar con tu webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcos Correal. Ante todo, disculpadme un poquito porque estoy un poco afónico, entonces me notaréis con la voz un poquito aguda. Bien, la sesión de hoy, en estas 30-45 minutos, quería hacer una introducción al área de compras, pero el área de compras, como bien ha dicho Ángel, desde el punto de vista de su impacto en la empresa y su impacto en la cuenta de resultados. De hecho, como podéis ver en el resumen, los 2 primeros apartados los cito como importancia de la función de compras, las compras en cifras, importancia de la función de compras, impacto en el resultado. ¿Por qué? Porque la mejor manera de definir este departamento y su función es precisamente el impacto que tiene en la empresa y en la economía. El área de compras en cifras. ¿Cómo vamos a definir estas cifras? Lo que hemos hecho es, hemos cogido los datos de AERCE, la Asociación Española de Responsables de Compras y Aprovisionamientos, y hemos cogido datos de los años 2000 a 2006 de las empresas que cotizaron en Bolsa Española. Estamos hablando de 125 empresas que suponen en estos 7 años lo que veis aquí. Una plantilla total media de 1 millón de personas. De los 16 millones de personas, 16.500.000 que ahora mismo hay en activo en España. Suponen unos ingresos medios anuales de 278.000, unos 280.000 millones de euros. Unas compras por valor de 190.000 millones de euros. Y unos resultados antes de impuestos de unos 30.000 millones de euros. Ya con esto empezamos a perfilar la función de compras, la importancia que tiene. De unos ingresos de 280.000 euros, más del 60% va destinado a compras y aprovisionamientos de las empresas. Si lo queremos bajar un poquito más el detalle, aquí tenemos la evolución entre el año 2000 y 2006. Vemos también la evolución que hemos tenido en el número de empleados y vemos también los beneficios, los ingresos totales, etcétera. Teniendo en cuenta que el año 2006-2007 fue ya precrisis. De todas formas, en datos posteriores trataré de encontrarlos y enviároslo, y en datos anteriores la relación es exactamente la misma. Hablamos en cualquier caso de que las compras en España suponen en torno a lo que podéis ver aquí. De la descomposición del gasto de la empresa. Del gasto, un 75% va destinado a compras y aprovisionamientos, un 14% a la mano de obra, un 9% a amortización de equipos y un 3% intereses. Tener en cuenta qué es lo que ocurrió en época de crisis. Cuando estalló la crisis en el año 2007-2008, lo primero que decidieron hacer los empresarios, muchos de los empresarios, lo que buenamente intentaron hacer fue recortar al máximo el gasto, contener el gasto para mantener la supervivencia de la compañía. Pero fijaos,
Si la contención del gasto se centra únicamente en la reducción de mano de obra, una reducción de mano de obra del 50%, si ello fuese posible, significaría un ahorro de un 7%. Imaginaos una situación que puede ser real, se dio en muchos casos. Una situación en la que yo como empresario veo que mi empresa está en una situación bastante difícil y lo que hago es prescindir de un 20% de mi plantilla. Prescindir un 20% de mi plantilla puede suponer ahorrar un 3%. Y ese ahorro es real. En el momento que reduzco de ese 20% de plantilla, 20% en mi departamento de compras, 20% en mi departamento de producción, 20% en mi departamento de calidad, 20% del departamento financiero. Lo primero que me encuentro es con que la gente ya no va a tener la misma motivación y ya el trabajo no va a ser el mismo. Vamos a tener menos personal de calidad, con lo cual es probable que se nos escapen más defectos. Vamos a tener menos personal de departamento técnico, con lo cual los diseños van a ser peores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Subcontratar. Todo lo que yo no fabrico en España lo voy a traer de China. Es una opción. China realmente la reducción de coste en base a la mano de obra puede ser del producto de un 10%. Pero sumémosla que si traigo de China, tengo que incrementar mis stocks, porque tengo un circuito logístico de un mes desde que se lanza el pedido, se fabrica, me lo envían a España, ponle otro mes de transporte marítimo, ponle como mínimo otro mes de stock de seguridad, teniendo en cuenta que además las factorías chinas cobran al contado, mientras que las factorías españolas y europeas suelen cobrar en régimen de 30 a 60 días con un tiempo de aprovisionamiento de un mes. ¿Eso qué implica? Que tengo que incrementar mis stocks, tengo que financiarme y aún encima tengo que pagar por anticipado. Y ese pago por anticipado puede suponer en el periodo de maduración 60 días. Es decir, ese ahorro de un 3% es irreal. ¿Qué es lo que debería haber hecho con sentido común? Haber atacado las compras. ¿Y eso que es tirar piedras sobre mi tejado? Haber atacado a una masa, una partida presupuestaria que supone un 75% de todos los gastos de la compañía, o dicho de otra manera, el 67% de todo lo que ingreso va destinado a financiar mis compras y aprovisionamientos. Fijaos el potencial del que estamos hablando. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que el departamento de compras es el más importante de la empresa? No. La empresa funciona como un reloj. Por eso veis ahí un esquemita de un reloj. Funciona exactamente como un reloj. Hasta la pieza más pequeña. Si falla, genera que todo el mecanismo falle. Pero con que nos encontramos con que el departamento de compras es un engranaje muy grande. Aquí podéis ver las partidas por sectores. Incluso si cogemos un sector de servicios, los últimos 3 sectores, de arriba abajo, los tres últimos, los 3 empezando por abajo, son los que más carga de personal tienen. Fijaos que incluso esas, si cogemos autopistas, las compras es bajo, pero es un 21%. Si cogéis ocio, turismo y hostelería, un 50%. Si cogéis telecomunicaciones, un 51%. Si cogéis electrónica y software, un 52%. Incluso esas empresas de servicios, su carga de compras es muy significativa. Claro, que nos encontramos cuando estamos en una situación de contracción, o ya ni siquiera de contracción, una situación como la que vivimos ahora, en la que la competencia de precios es feroz. Tenemos ahora mismo, más que las amenazas que teníamos hace años de los dragones asiáticos, las amenazas que tenemos en estos momentos son las de las grandes compañías de venta por Internet, como puede ser Amazon. ¿Qué posibilidad tenemos? Hola Marcos, Sí. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Parece ser que la presentación se ha quedado congelada. Por si pudieras manualmente pasarla. Sí. ¿Ahora se ve? Estupendo. Ya hemos cambiado, sí. Perfecto. Venga. Vale, gracias. Ya está, ya. Venga. Este era el apartado que os comentaba antes, donde podéis ver el área de compras en cifras, tanto a nivel de gastos, como en proporción de ingresos. Este que estáis viendo ahora mismo son la proporción en gastos. Y es donde veis que autopistas es casi un tren, los gastos de las autopistas, que fijaos que básicamente es mantenimiento de un activo, aún así
un 30% de los gastos van destinados a las compras. Claro, ¿qué hacemos cuando nos encontramos en una situación de contracción? En una situación de contracción solo tenemos dos opciones. Cuando estamos en una economía de guerra como la que seguimos manteniendo, después de haber pasado esa bache de crisis, solo tenemos dos opciones. O subir el precio de venta o aumentar el margen de contribución. Subir el precio de venta lo podemos hacer temporalmente, pero vamos a ver, estamos viendo una sociedad en la que es muy fácil comparar los precios. Si nosotros tenemos un producto que no es altamente diferenciado, incluso si tenemos un producto, vamos a coger el caso de Amazon. Amazon hasta hace relativamente poco dominaba el precio. Podía vender sus productos, perdón, Amazon no, Apple, podía vender sus productos al precio que quisiese, pero fijaos el bache que ha tenido estas navidades cuando ha situado su iPhone X a cerca de 1.000 euros y los clientes no lo han aceptado. Incluso un gigante como Apple se encuentra con que subiendo los precios sin tener cuidado con ello, la sociedad, los clientes lo identifican y rechazan el producto, con lo cual es una manera de trabajar muy peligrosa. En esta situación solo tenemos una opción. Si nosotros lo que queremos es conseguir mantener nuestro margen, la única opción que tenemos es, para no llegar a esa zona de pérdidas una vez que estamos en contracción, la única opción que tenemos es la de reducir ese margen, aumentar ese margen. ¿Cómo aumentamos ese margen? Reduciendo gastos. Es la única opción posible. Voy a poneros ahora un ejemplo. Lo voy a decir rápidamente. Este es un ejemplo que había preparado para que lo hicieseis numéricamente vosotros, pero lo voy a hacer de una manera bastante, como os digo, bastante rápida. Imaginaos que nos encontramos en una situación en la que nuestro empresario, nuestro jefe, lo que nos está pidiendo es que con la descomposición de costes que tenéis aquí, en la que la subcontratación, compra de materiales, subcontratación de servicios son 50% del importe de las ventas, lo que nos piden es que incrementemos nuestro margen en un 20%. Claro, lo primero que solemos pensar es, ¿qué vamos a hacer para incrementar margen? ¿Qué es lo que piensa el empresario medio? ¿Qué es lo primero que me atravesaría por la cabeza? Tengo que vender más. Entonces nosotros como jefes de compras planteamos otra opción. Planteamos una reducción de costes de adquisiciones en un 4%. Un 4% sobre las compras, es decir, un 4% total, sería un 2% sobre el total de las compras. ¿Qué nos encontramos? La opción 1, la que tenéis aquí, es que si yo lo que quiero es incrementar las ventas en un 20%, evidentemente para aumentar las ventas, ¿qué tendré que hacer? Tendré que incrementar mis adquisiciones subcontrataciones. Vamos a pensar que es lineal, es decir, voy a comprar un 20% más. Si es una empresa productiva, al ser productiva tendré que incrementar mi mano de obra. Al incrementar mi mano de obra, ese 30% se va a ver incrementado un 20%. Es decir, llegaría a un 36% sobre la situación inicial. Amortizaciones e intereses, tengo que financiar mis compras, tengo que financiar salarios, las máquinas las voy a gastar más de una manera lineal, esto es una modelización, nos encontraríamos también con que se incrementaría de esa manera proporcionalmente, un 20%. Es decir, ¿qué situación tendríamos? La situación que tendríamos es la que veis aquí. Para llegar a un 120% de las ventas, mis costes y adquisiciones se habrían incrementado un 50 o un 60%, salarios y cargas de un 30 o un 36%, amortizaciones e intereses de un 10 o un 12%, beneficios brutos habrán incrementado en ese 2% que queríamos. A costa que de incrementar las ventas ese 120%, todo el esfuerzo que hemos tenido detrás. Es más, ahí tendríamos que tener en cuenta las promociones que tendríamos que hacer, tendríamos que solicitar a nuestros comerciales que se moviesen más, habría que incrementar las dietas, habría que incrementar el presupuesto en marketing, habría que incrementar también nuestra presencia en ferias. Todo ese incremento no se ha metido en este modelo. Vamos ahora a la parte de la derecha, mejora de compras. Yo lo que quiero es una reducción de un 4%. Un 4% de reducción sobre las compras, como estamos hablando de un 50, es que bajaríamos 2 puntos porcentuales. ¿Qué incremento de salario supone ese? Ninguno. Básicamente ninguno. Es decir, vamos a seguir trabajando en la misma proporción, pero nuestras compras van a ser más baratas. Vamos a tener incremento de intereses.
No, ni muchísimo menos. Incluso tendríamos un efecto colateral, ya que al pagar un 4% menos de compras y aprovisionamientos, mis intereses de la deuda en términos globales disminuirían, porque tengo que recurrir menos a la financiación. Puede que tuviésemos que hacer algún esfuerzo adicional, como algún tipo de prospección específica de compras, utilizando base internet, utilizando algunas herramientas como puede ser software Panjiva, por ejemplo, que lo que hace es controlar todas las partidas compradas y vendidas que atraviesan por la frontera norteamericana o que atraviesan por la frontera china, africana, etc. Europa es el único país, la única unión que existe que prohíbe terminantemente que se pueda traficar con los datos, que se puedan vender los datos de todas aquellas mercancías que atraviesan por las aduanas, pero no ocurre así en el resto del mundo. Eso nos permite saber perfectamente, con bastante lujo de detalles, nuestros competidores a quién están comprando y nuestros clientes a quién están comprando y qué están comprando. Eso nos facilita muchísima información sobre cuáles son las principales fuentes de aprovisionamiento que se mueven o los precios de referencia de esas fuentes de aprovisionamiento. Pero incluso si comprásemos ese paquete, ese tipo de paquetes es francamente económico, no es significativo contra la facturación de una empresa. Visto este ejemplo, ¿con qué nos quedamos? Evidentemente, si pudiésemos plasmar esto y enseñárselo de una manera tan cristalina a nuestro empresario, a nuestro jefe, determinaría que la mejor opción entre destinar toda nuestra fuerza de ventas a incrementar las ventas o destinar todos nuestros esfuerzos a reducir los costes, no los precios, los costes de adquisición y subcontrataciones, la mejor opción es ir directamente a bajar esos costes. ¿Por qué? Por la relación directa que veis en la leyenda que figura abajo en azul, porque hay una relación directa en la reducción de costes. Cada euro que mejoramos en los costes de compra es un euro que va directamente a margen. Si yo tengo un artículo que vendo a 20 euros y ese artículo de coste de materia prima son 12, si lo bajo a 11, quiere decir que estaré añadiendo 1 euro por cada unidad de venta de ese producto. Claro, como conclusión que tenemos, es evidente que es más sencillo en situación de contracción de mercados una reducción de precios de compra que un incremento de ventas. Como conclusión es también evidente que es más sencillo en cualquier situación una reducción de precios de compra que un incremento de ventas. ¿Es evidente que es más sencillo? No, es una pregunta trampa, no es sencillo. No es sencillo porque si nosotros ahora quisiésemos simplemente ver los índices de precio al consumo de cualquier país, entrásemos en cualquier indicador, como puede ser los precios de venta en el mercado de valores o los precios de venta en el mercado de London Market Exchange, lo que vamos a ver es que todas las commodities están incrementando su precio. Entonces, no es tan fácil reducir los precios. Aún así, la vía sigue siendo ir a una filosofía lean, una filosofía ajustada, una filosofía por la cual lo que tenemos que hacer es reducir al máximo los costes, simplemente pagar por aquello por lo que nos va a pagar el cliente. Si nosotros hacemos una mala compra, el cliente no lo va a entender. El cliente nos va a pagar por algo concreto y va a asignarle un valor concreto. Nosotros lo que tenemos que hacer es maximizar el beneficio y reducir al máximo los costes. Esa es la línea en la que tiene que trabajar un departamento de compras. Dicho esto, ¿cuál es la misión de compras? El aumento de la rentabilidad de la empresa a través de ese incremento de margen. ¿Cómo? Mediante una reducción constante y sistemática de precios de todos los artículos y servicios necesarios para el funcionamiento y elaboración de los productos que suministraremos a nuestros clientes. Es decir, que mediante la combinación de los artículos adquiridos de la manera más económica, de la manera más barata, conseguiremos contribuir al margen de beneficios de la compañía e influir en la política de precios incrementando la satisfacción del cliente. Esa es la manera habitual, o esa es la misión habitual que se le atribuye al departamento de compras. ¿Pero estáis de acuerdo con eso? Espero que no, porque no es cierto. No es cierto, sobre todo cuando hablamos de precios. ¿Qué ejemplos tengo para desmontar lo que os he comentado antes?
que la filosofía de compras no es comprar absolutamente todos los ítems al precio más barato. ¿Cuántos casos conocéis en los que un material de compra más caro supone un menor coste global? He puesto a la izquierda de vuestra pantalla, podéis ver todo un despiece de productos que tenéis ahí. ¿Os imagináis que todos esos productos, por comprarlos en las fuentes de aprovisionamiento más baratas, tenga que hacer más acopio de stock, tenga que traerlos de distancias más lejanas, tengan problemas de calidad, tengan más retrabajos, tengan problemas de ajustes, aunque solo hablemos de que tengamos problemas de calidad un 5%. ¿Os imagináis que en todo el conjunto que veis a la izquierda, cada una de esas piezas tenga un nivel de defectos de un 5, un 1%? ¿Qué probabilidad tenemos de que todas las piezas que están mal caigan en un mismo producto? Es imposible. El que todos los productos tengan un 1% de defectos se puede convertir en que un 10% de nuestro producto final sea defectuoso. Es decir, estamos incrementando, estamos reduciendo el margen final de nuestro producto en un 10%. Eso es asunto de compras. ¿Cuántas veces os habéis encontrado que por comprar un artículo más caro, el montaje es mucho más sencillo? ¿Cuántas veces os habéis encontrado menor rechazo en producción, menos retrabajo, menos reclamaciones de cliente por comprar los artículos más caros en compras? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Eso se tiene en cuenta en una filosofía que vamos a ver más adelante con algún ejemplo, que se llama TCO, Total Cost of Ownership, coste total de propiedad. El coste total que tiene un artículo de compra desde el principio, desde el primer momento, desde el lanzamiento de pedido de compras, hasta el final, hasta que se agota la garantía del cliente. Eso lo tenemos que tener en cuenta en compras. A la derecha veis que hay un ejemplo de una lámpara de ébano. Eso es un ejemplo que pongo siempre para mí, para recordarme una empresa en la que trabajé hace tiempo. Una empresa en la que me encontré con que el director gerente, para poder decir que trabajaba con muebles de mesa de madera maciza de ébano, lo que hacía era comprar listones de pino, comprar chapa de ébano, coger esa chapa, rectificarla, hacer los cortes para que pudiese hacer los juntas a inglete, pegarlo con un adhesivo y después dejarlo perfecto para que pareciese que era una lámpara de ébano. Me acuerdo de la discusión que tenía con él, de ¿por qué haces esto? Es que el ébano es como si fuese oro, su precio es oro. ¿Cuánto tarda nuestro operador en hacer simplemente el rectificado de chapa, el corte inglete y pegado? 3 horas por cada lámpara, 4 horas, es posible. ¿Te has planteado que esas 4 horas de ese trabajador es más caro que si comprases directamente ese producto de ébano macizo, si comprases los listones de ébano y trabajases con ellos? Y me acuerdo que me dijo, tiene razón. Además es que ten en cuenta que estás engañando al cliente, porque si ese cliente se le desconcha el ébano, tú que estás vendiendo tus muebles como si fuesen primera calidad, con lo que te vas a quedar es como que has mentido. Y si se corre la voz, ya no podrás vender producto premium, porque no estás vendiendo madera de pino chapada en ébano. Y a un precio tan caro como si lo estuviese haciendo con un producto de primera calidad. ¿Cuál será entonces la misión de compras? La misión de compras, acuérdense lo que os he dicho, el Total Cost of Ownership, consistirá en la flecha que veis ahí, agregar más valor a la propia cadena de valor de la empresa. Es decir, agregar valor en el diseño. ¿Cómo? El 70% de los precios de compras están fijados durante la fase de diseño. Es más, una vez que está diseñado el producto, volver atrás e intentar hacer cambios es francamente difícil. Compras tiene que entrar desde el primer momento. ¿Cómo? Definiendo cuáles son las tecnologías de los proveedores más adecuadas, cuáles son los mejores proveedores que pueden cubrir las necesidades de nuestra empresa y tener en cuenta lo siguiente que veis a continuación, el plan. ¿Cuál es la capacidad de nuestro proveedor? ¿Qué puede hacer nuestro proveedor? ¿Qué tecnologías tiene? ¿Qué tecnologías va a tener? ¿Nuestro proveedor tiene oficina técnica? No la tiene. ¿Tiene servicios de logística? No lo tiene. Todo eso lo tenemos que planificar. Y será la siguiente fase el diseño.
después de tener el producto de diseño y después de tener la planificación, después de tener el diseño, tenemos que tener en cuenta que tenemos que planificar el aprovisionamiento en base a las capacidades de nuestros proveedores, capacidades que van a variar igual que varía la nuestra. Nuestra venta vendrá igualmente afectada. ¿Y por qué viene afectada? Por compras, aparte de precisamente por esa capacidad de aprovisionamiento, porque los precios de nuestros proveedores van a cambiar por la inflación, por el coste energético, por el coste de mano de obra, por el coste logístico, etc. Si nosotros lo que queremos es que nuestro departamento de ventas pueda generar una tarifa en condiciones, una tarifa que obedezca fielmente a la realidad, el departamento de compras tendrá que suministrar en los meses de septiembre, octubre, como muy tarde noviembre, un listado de los precios futuros, es decir, de todas aquellas familias con mayor impacto en el escandallo, en la estructura de componentes de nuestros productos, tendremos que dejar definido cuál es la evolución que estimamos que va a tener de precio al año siguiente. Si creemos que va a haber una restricción, si creemos que el neodimio, que es una tierra rara que se utiliza para imanes, va a sufrir una subida de impuesto en China porque el 98% de la producción mundial está allí, tendremos que notificarlo, porque si hacemos una tarifa acorde al precio actual y nos sube esa materia prima un 20%, nos podemos encontrar con que o tenemos que traer una nueva tarifa a nuestro cliente y demostrársela, con lo cual eso puede generar un serio problema de fiabilidad, de solvencia, o tendremos que asumir las pérdidas. Imaginaos que puede pasar eso con el acero, puede pasar con el cobre, puede pasar con cualquier cosa. Una crisis en Irán, como el embargo que tenemos ahora, ha supuesto que no se puedan hacer exportaciones a Irán, pero que no se puedan hacer importaciones de azafrán. No sé si lo sabéis, pero la mayor parte del azafrán que viene a España viene a través de Irán, y como no se pueden hacer compras a Irán, lo que se hacen es compras triangulares pasando con Turquía, incrementando el precio y con una legalidad dudosa. Imaginaos que sabemos que va a ocurrir, como ocurrió en los últimos 5 años, que China va a incrementar el salario mínimo interprofesional en todas sus provincias en un 80%. Sabemos que van a incrementarse los precios. Sabiendo eso, nosotros tenemos que suministrarle la información de en cuánto se van a incrementar los precios de las materias primas y cómo va a afectar a nuestros productos finales para que ventas pueda hacer esa tarifa en condiciones. ¿Cómo va a afectar a producción? Producción va a ser la principal sufridora de todos los departamentos realmente. Producción sufre todas las ineficiencias de todos los departamentos, pero ineficiencias de calidad, ineficiencias de tiempo, ineficiencias de cantidad. Todo eso va a impactar en producción. Tenemos que tener una sensibilidad especial con nuestro departamento de producción que tiene que cumplir unos plazos. Y el cumplimiento de esos plazos genera incumplimiento de entregas y genera además problemas en servicios. Entonces, ¿cuál será la misión de compras? Reducir el coste global, mejorar, dar un servicio exquisito a todos nuestros clientes a través de las relaciones interfuncionales entre cliente interno, todos los departamentos y proveedores, con objetivos alineados con la estrategia global de la empresa, siempre acorde a lo que nos ha marcado Dirección General, buscando la satisfacción de nuestro cliente interno, como os he dicho, buscando la ganancia global de la empresa y a nivel más básico encargándose de los 4 factores que veis a continuación, que básicamente son los KPIs que tiene un departamento de producción. Se tienen que servir las cantidades requeridas en el momento requerido, con la calidad requerida, al mínimo coste, no precio, coste, y ahí incluyo coste logístico y almacenaje, que no es en sí mantener el almacenaje, es tener en cuenta el coste de obsolescencia en una situación en la que nos encontramos, en la que los mercados son cada vez más rápidos y en los que la famosa ley de Moore, por la cual una tecnología queda obsoleta a los 18 meses, ya es ficticia. Podemos hablar de que las tecnologías quedan obsoletas, se renuevan al cabo de 10-12 meses. ¿Con qué nos encontramos entonces? Que para cumplir esa misión de compras, de agregar más valor a la propia cadena de valor de la empresa, tenemos que cumplir con los mismos objetivos que una unidad de producción. Los mismos. Tengo que servir a mi cliente,
tengo que servir al cliente interno de producción, en este caso a logística y ventas, las cantidades requeridas en el momento requerido, con la calidad requerida y al mínimo coste. Ese es el motivo por el cual ya en algunas publicaciones, y sobre todo viniendo de países anglosajones, a los responsables de compras los empiezan a denominar responsables de producción externa, donde se asimila que la manera de trabajar con un proveedor es la misma manera que tengo de trabajar con un trabajador mío. Es decir, cada proveedor será como uno de mis trabajadores, tendrá que cumplir con unos objetivos, cobrará por conseguir esos objetivos, tendrá que mejorar esos objetivos y si no lo consigue mejorar, prescindiremos de ellos. Y las estrategias de motivación serán las mismas. ¿Cómo se motiva un proveedor? Exactamente igual que cómo se motiva a un trabajador. Fundamentalmente un trabajador y un proveedor trabaja por dinero, pero no solo es el dinero lo que motiva a un proveedor a trabajar con nosotros. Para que os hagáis una idea, os cuento un ejemplo de un proveedor que trabajó para mí hace unos cuantos años. Era uno de los mejores, a mi parecer, mecanizadores que había en Valencia. Este hombre me enseñó unas piezas de un tamaño minúsculo. Cuando las vi les dije, estas piezas se te tienen que confundir con la chatarra, con la ferricha. Tienes que perder por lo menos un tercio. Y me dijo, un tercio y la mitad de las piezas las pierdo. Pero ¿sabes para quién es? Para Omega. Aunque pierda la mitad de las piezas por el trayecto, puedo decir que vendo para Omega. Y eso a mí me da más valor porque me da prestigio que en sí el valor de las piezas, el valor de los tornillos que mecanizo para Omega. Llegado a este punto, yo lo que es, llevamos 25 minutos, haría una pequeña pausa de 2 o 3 minutos y dejaría el turno abierto por si me queréis preguntar algo. Estas dos transparencias que os he puesto aquí. Esta y esta. Es para hacer una analogía entre compras y tu departamento, cómo puede ser calidad. Y poco después Walter de Feo. Entre los dos dijeron que los costes de pobre calidad, los costes ocultos que había en cualquier producto, podían llegar entre un 15 y un 25% del coste total del producto. Ahí lo podéis ver, en la pirámide tenemos todo lo que hay en producción, retrabajos, rechazos, devoluciones de cliente. Más abajo nos encontramos pues tener sobrestock, el haber hecho una orden de compra incorrecta, el haber fabricado mal, el haberlo hecho con un diseño incorrecto. ¿Por qué pongo todo esto? La visión que tenían ellos era de una calidad global, una calidad que afectaba a todos los rangos del producto. En compras, cuando hablo del Total Cost of Ownership, vamos a trabajar exactamente de la misma manera. Recordad lo que os decía, aquí veis la frase, calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en características medibles. Solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el cliente pagará. La calidad puede estar definida solamente en términos de la gente, pero quedas con que para dar satisfacción a un precio que el cliente pagará. ¿Qué es el Total Cost of Ownership? Coste total de propiedad. Es el coste que tenemos que minimizar cuando estamos hablando en compras. Coste, no precio. Siempre cuando le hablas a la gente de reducir el coste, asimila que el coste el precio. Cuando le dices, quiero reducir costes, dices, sí, pero bajaremos la calidad. No, eso no es correcto. Bajando precio en algunas ocasiones te puedes encontrar con que reduzcas calidad. Y eso no es cierto tampoco. Es una linealidad que hacemos a menudo. Pero lo que tenemos que hacer desde compras es reducir los costes totales, como os he dicho, desde prospección, contacto y lanzamiento de pedido a proveedor hasta que termina su vida útil. ¿Qué costes tenemos? El precio inicial de compra es lo que tenemos arriba del todo, en la punta del iceberg, pero ¿qué tenemos por debajo? Por debajo tenemos los costes de entrega, los costes de garantía, el consumo energético, el mantenimiento que tenemos necesario, los reajustes que tenemos que hacer, los problemas de calidad, las averías que tenemos dentro de nuestra compañía, las averías que tiene nuestro cliente cuando le llega el producto, averías o deficiencias de calidad, el coste de la logística inversa. Todo eso hay que tenerlo en cuenta.
Fijaos, igual que en el iceberg, que se dice que creo que es un 10% del iceberg es lo que está por encima y un 90% es la parte oculta, el coste total de la propiedad de un producto es muchísimo mayor que el precio de compra de un producto. En el primer proyecto documentado que se hizo en Kodak, en la división, no en Kodak Films, sino en la división de PLCs, de ordenadores empotrables, después de hacer un análisis de compra descentralizada, es decir, las diferentes factorías de Kodak compraban los artículos al precio más económico cada uno de los artículos y después se vendía al cliente. Después de hacer un estudio sobre los costes asociados a esa política de aprovisionamiento, se llegó a la conclusión de que el coste, el TCO, el coste total de propiedad de un PLC era de un 450% el precio de los componentes. Es decir, un 350% del precio de los componentes, del coste de los componentes, se sumaba al precio por todo lo que os he indicado. Fijaos hasta qué punto trabajar en coste de propiedad es importante. Teniendo en cuenta todo eso, podéis pensar, ¿eso cómo lo llevo a la práctica? Entonces os he puesto algunos ejemplos simulados de situaciones que he vivido yo en mi vida real desde el departamento de compras. Y veréis lo que se puede conseguir desde el departamento de compras mejorando el producto, impactando en el margen final de la empresa. Este ejemplo que veis aquí, lo que estáis viendo es lo que se conoce en acústica como un perno. Un perno es la pieza de hierro que va detrás de hierro de acero con baja aleación de carbono, que va en el culo del altavoz, por decirlo de alguna manera un poquito llana, y que es el que propaga todo el magnetismo del altavoz. Es una pieza que afecta directamente a la calidad del sonido. El problema que me encontraba en esta empresa era que todas las piezas se fabricaban en España, menos esa pieza que la fabricábamos en China, porque el coste en España era terrible. Nos encontramos con que el coste de partida del componente en España era de 50 euros. Y el coste de componente de China era en 30, con lo cual teníamos que enviarlo a China. Pero ¿qué problema tenía? Todas las piezas iban pintadas. Con lo cual, el problema con el que me encontraba era que esa pieza, conseguir que fuese idéntica, que el matching de color, lo que se llama matching es que haya una identidad completa entre una pieza y otra. Pensad en una defensa de un coche y una puerta de un coche. Aunque una pieza sea de plástico y la otra sea de metal, las dos tenían que ser idénticas. Pero aquí me encontraba con que los proveedores estaban separados a 5.000 kilómetros de distancia, con tecnologías diferentes. La pieza tenía que venir a España, tenía que venir con un transporte especial, tenía que venir envuelto como si fuese papel de regalo, y aún encima sufría problemas a lo largo del montaje. El precio seguía sin salir competitivo. ¿Qué solución podíamos adoptar ahí? Aparentemente lo que tenemos es apretar al proveedor, decirle quiero menos precio. Puede que incluso pueda abaratar la logística trayendo más artículos o negociando la logística con algún proveedor, incrementando la cantidad, incrementando stocks. Pero ¿qué decisión adoptamos? La decisión que adoptamos es la que podéis ver a continuación. Cogemos esa pieza y lo que hicimos fue, en vez de buscar al mejor proveedor de China de esas piezas, buscamos a un proveedor de una calidad media, que no cumplía ni de casualidad los requisitos finales que queríamos en nuestro producto. En vez de traerlo en ese color negro, le pedíamos a nuestro proveedor asiático que recubriese las piezas con el fincado, con el recubrimiento electrolítico más barato que había en el mercado, que era el fincado blanco, con una cobertura de 7 centésimas. Con eso nos costaba 16 euros traerlo a España. Conforme caemos esas piezas, se las suministramos a uno de nuestros mejores mecanizadores para que hiciese con él un producto exquisito, de una calidad exquisita. Y después la llevábamos a pintar al mismo sitio
donde llevamos a pintar las otras piezas, incrementando además la calidad, porque como la pieza que venía de China era pintado liso, lo que hicimos fue que todas las piezas tuviesen un acabado más caro. Ese acabado más caro lo que hacía era incrementar el coste final en 3,5 €. Pero ¿cuál fue el resultado que obtuvimos? El resultado que obtuvimos fue las piezas que traíamos de China las traíamos más económicas. Las traíamos con unos criterios de calidad que no eran tan exigentes. No tenían que vender con un transporte especial. Y cuando llegaban a España, le damos el tratamiento que queríamos, las personalizamos, incluso nos permitíamos el lujo de poder destinar esas piezas a otros modelos que diseñamos después, incrementando un poquito el coste de calidad, y aún así el margen seguía siendo mayor, el precio del producto final era más barato, conseguíamos un artículo de una calidad estética muy superior. Pero tened en cuenta que lo primero que le entra al cliente por los ojos es a igualdad de calidad de sonido, en este caso, es la apariencia. Vendíamos un artículo con mucho más empaque y mucho más barato, por haber tocado el Total Cost of Ownership. ¿Qué habíamos necesitado para eso? Conocer toda la cadena de valor del producto, conocer la importancia de cada uno de los productos, y coordinándonos como con el departamento de marketing, que era el que nos dijo que íbamos a vender más producto, precisamente mejorando esas calidades, y teniendo también coordinación con el departamento técnico, que era el que nos decía hasta dónde nos podíamos meter, hasta dónde no. Evidentemente, una integración en el equipo de desarrollo desde el comienzo del proyecto hubiese simplificado la situación inicial, que era de tener artículos más caros. Hubiésemos decidido desde un principio comprarlos de una manera más económica. Nos hubiésemos ahorrado el primer susto. Otro ejemplo de coste total de aprovisionamiento. Este es otro ejemplo relacionado con los costes ocultos. Muchas veces lo que nos encontramos es cuando no tenemos una buena política de compras, no voy a decir eso, cuando no podemos bajar al detalle de la política de compras, nos encontramos muchos costes ocultos, como fuesen retrabajos, tiempos de administración o incluso costes logísticos. El ejemplo que teníamos aquí era el de un producto que nosotros desde compras comprábamos a una fundición del País Vasco porque era una compañía que estaba subvencionada, por decirlo de alguna manera, por el gobierno estatal. Las piezas de fundición por aquel entonces estaban sufragadas en parte por el Estado, con lo cual podíamos comprar las piezas muy baratas en fundición, mucho más económicas que las comprásemos en Valencia. Estas piezas las teníamos que comprar con una planificación a 3 meses vista, teniendo en cuenta el retraso que tenía muchas veces nuestro proveedor, porque no era 100% fiable. Teníamos que lanzarle operaciones a 4 meses vista, teniendo en cuenta además que teníamos que tener un stock de seguridad. Con lo cual nos montamos que para que sea más económica esa pieza, tenemos que lanzar compras por valores de en torno a 5 meses, entre 4 y 5 meses, por el stock de seguridad y por los tiempos de suministro. Esa pieza se traía a España, a Valencia, y al llegar a Valencia la mecanizamos, exactamente igual que habíamos hecho con la pieza anterior. De ahí los enviamos al proveedor de servicios de pintura cataforésica más económico de España, más económico que hemos encontrado en España, en Aragón. Y finalmente se almacenamos en nuestra compañía. Claro, ¿qué nos encontramos aquí? Que aquí los costes de la logística, 3 transportes, los problemas de calidad. ¿Por qué calidad? Porque si nos encontramos con que la pieza no pasa en ningún momento por nuestras instalaciones, pedimos un perno, ese perno está mal forjado, va al mecanizador, el mecanizador mecaniza sobre una pieza mal forjada, y después nuestro pintor pinta sobre una pieza mal pintada, ¿a quién le vamos a reclamar? Para empezar tenemos un problema. Nuestro pedido es para 5 meses y no tenemos piezas en stock. Vamos a tener que decirle al cliente que le vamos a poder suministrar en 3 o 4 meses. Pérdida de fidelidad del cliente. Pero ¿cuál es el otro problema? ¿A quién le reclamamos el problema de calidad? ¿Al pintor? El pintor va a decir que no. El pintor lo que le llevaron. Al mecanizador, el mecanizador va a decir: yo mecanicé lo que me trajeron y ya está, no me pidas una calidad. Si quieres calidad, lo has inspeccionado tú.
¿A quién le vamos a reclamar? Al que hizo la fundición. El que hizo la fundición nos dirá, yo como mucho te pago la fundición y te pongo en cola para cuando llegue a los 4 meses la siguiente fundición. Pero yo no te lo voy a pagar todo. Entonces nos encontramos además con esos problemas de que no estamos teniendo en cuenta los costes y tenemos unos costos repercutidos en calidad que no sabemos a quién vamos a poder repercutir a nuestra vez. ¿Cuál fue la mejor manera de solucionarlo? Comprando la pieza con una tecnología diferente, acabada, una pieza estampada por forja fría, mecanizada y con un acabado superficial más caro cerca de nuestras instalaciones, que podíamos conseguir con un tiempo de suministro de 1 mes y medio en lugar de 4 meses, y que aunque fuese más caro, seguro que echando cuentas veréis que todos los costes ocultos que teníamos en la otra parte eran mucho mayores que ese coste directo que tenemos aquí, con una ventaja adicional, que tenemos controlado el coste total. De la otra manera, todos esos costes ocultos los enviamos a margen. Eso es una estrategia habitual que se suele utilizar para bajar costes, para bajar precios. Es una manera poco lícita de hacerlo. Hay muchos compradores que lo que dicen es bajar el precio repercutiendo a otros costes, a otras áreas, que además, como saben que no va a margen de ese producto, sino que va a margen global, se diluye el coste entre otros productos. Realmente, cuando tiramos a vender, no sabemos cuál es el porcentaje de beneficios que tenemos contra un producto, sino tenemos claro toda la cadena de costes. ¿Qué hemos perdido? El coste que tiene, el coste del componente tiene un precio de adquisición mayor. ¿Qué hemos ganado? Simplificamos la gestión logística, gestión del escandallo, circuito logístico, la compra es directa, eliminamos los costes no repercutidos, reducimos el tiempo de suministro, mejoramos la gestión de reclamaciones en caso de que se produzcan. ¿Cómo? De nuevo, hemos ido a tocar los costes de toda la cadena de valor. Hasta aquí lo que hemos hablado es de cómo el impacto que tienen las compras en las cifras, el impacto que tienen las compras en el resultado. Habéis visto que cada euro ahorrado en compras es un euro repercutido a margen, cada 1% de ahorro en compras es un 1% de incremento en margen. Tened en cuenta que la mano de obra en España, la media, es un 11,7%. Es decir, con un 1% de ahorro en compras es como lo que hay que pagar a un 8% de nuestra plantilla. Fijaos el impacto que tiene. Hemos hablado de la cadena de valor que tenemos que tener en el coste total de propiedad, en el total cost of ownership. Y ahora vamos a hablar de las funciones del departamento de compras. Básicamente las funciones, las más importantes son 2. La búsqueda de proveedores, seguimiento y evolución de proveedores, la gestión de esa cartera de proveedores y teniendo en cuenta que siempre tenemos que tener ciertas cláusulas, ciertas medidas de sentido común. Gestión de cartera de proveedores. Voy a empezar por esa. ¿Por qué? No podemos trabajar, para que os hagáis una idea, Toyota, todo el grupo Toyota se jacta de que a nivel mundial tiene escasamente 300 proveedores. Y tenemos presente que Toyota es un coche que tiene una calidad excepcional en el diseño. Ya no entro, cada uno tiene su criterio, pero tiene una calidad excepcional a un precio bastante reducido y una fiabilidad excepcional. Con 300 proveedores. ¿Cuántos proveedores creéis que tiene Ford? 3.000. ¿Cuántos proveedores puede tener una pyme? Yo he llegado a trabajar con un departamento de compras de 3 compradores con hasta 900 proveedores. 900 proveedores es ingestionable. Tenemos que intentar siempre reducir el número de proveedores al mínimo posible, de manera que eso nos garantice incrementar nuestra fuerza en proveedores y poder controlarlos de una manera mucho mejor. Pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener como mínimo duplicidad de proveedores. No nos la podemos jugar con un único proveedor. No porque ese proveedor pueda tener más fuerza sobre nosotros o apretarnos más, que puede ser, sino porque pueden ocurrir casos que no hayamos tenido en cuenta y que pueden afectar severamente a nuestro aprovisionamiento. Yo trabajando hace años en una empresa del sector electromédico, me encontré con que
algo que era totalmente inesperado, que fue el maremoto de Fukushima, afectó totalmente a la distribución de mi proveedor. ¿Por qué? Porque estaba próximo. Y al estar próximo me dejó sin suministro durante cerca de 2 meses y aún salvamos la vida porque estamos casados con ese proveedor. Toda nuestra tecnología está basada en su sensor. Y a pesar de eso tenía que pasar por controles radiactivos. Se ha hablado de una situación en la que hace años se incrementó el precio de los discos duros porque había solo en el mundo 2 fabricantes de un componente de esos discos duros. Al desaparecer uno, el precio se incrementó. Solo 2 proveedores. ¿Qué pasa si el segundo desaparece? ¿Qué pasa si yo tengo un proveedor único que hay una inundación, se incendia, hay una huelga, entran en un conflicto? Nos encontramos con que Pakistán, creo recordar que es uno de los mayores exportadores de pistachos. Estamos fastidiosos y nuestro único proveedor está en Pakistán. Dentro de esa búsqueda y gestión de proveedores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un seguimiento y evolución de ellos. Tendremos que ver si están mejorando, si están empeorando también. Si vemos que su calidad mengua o tiene problemas financieros, no tiene músculo financiero y no puede trabajar con nosotros, tendremos que buscar una alternativa, un plan B, pero tendremos que ver cómo crece, cómo evoluciona, nuevas tecnologías que viene, nuevos productos que tiene, y nosotros nutrirnos de esa información. Esa información es la que pasaremos a nuestro equipo de desarrollo para que sea consciente de las nuevas capacidades de nuestros proveedores. Por supuesto, la administración de compras, la gestión de nuestro departamento. La negociación y generación de contratos, el lanzamiento de órdenes de compra y subcontratación, que son contratos con vigencia legal, son vinculantes, contratos no vinculantes, seguimiento de órdenes de compra, transportes, aduanas, resolución de problemas, auditorías, atención a comerciales, reducción de costes, lo he puesto en los 2 si os fijáis, una mejora de gestión en los proveedores, en reducir los costes, una simplificación de todas las pautas en administración de compras, reducen los costes mediante ese incremento de organización. Llegado aquí voy a acelerar un poco y voy a ir a las últimas transparencias donde voy a hablar de la posición de compras. Compras, por su especial casuística, puede estar englobada en diferentes departamentos. Dentro de esos departamentos puede tener fortalezas o amenazas. Aquí lo he plasmado como si fuese un DAFO. Integrada en operaciones. ¿Cuáles son sus principales fortalezas? Buena comunicación con nuestro cliente interno. Producción. Vamos a saber en todo momento qué es lo que necesita producción, qué es lo que requiere, cuál es la calidad que necesita, cuál es la calidad que no necesita. Y además vamos a reaccionar muy rápidamente. Podemos dar servicio rápidamente a producción. ¿Cuáles son las oportunidades? Opción de reducir los costes porque precisamente sabemos qué es lo que necesita nuestro cliente final. Podemos ajustar y tendremos unas especificaciones a fit to propose. ¿Qué quieren decir especificaciones fit to propose? Nosotros cuando compramos un destornillador, la especificación fit to use es desatornillar. Pero si nuestro cliente final va a utilizar un destornillador para abrir una lata, entonces el propósito no es su uso. Un destornillador, su uso es atornillar, desatornillar. El propósito es muy diferente. Si nuestro cliente abre una lata con un destornillador, el destornillador se rompe, va a asumir que el destornillador era de baja calidad. Pero sin embargo, se compró por una función que era la que nos habían demandado, atornillar, desatornillar. Al estar nosotros en compras, al estar al lado de producción nos va a decir la utilidad que va a tener ese producto. Y eso nos va a permitir poder comprarlo de una manera mucho más afinada. ¿Cuál es la debilidad que tenemos? Que perdemos el norte, por decirlo de alguna manera. Solo vemos la visión de nuestro cliente interno. Está muy enfocada en el corto plazo y nos puede afectar muy severamente porque nos podemos alejar también de lo que nos está pidiendo el departamento técnico. Como veis, amenazas, especificaciones sometidas a facilidades de producción, que alteremos esas necesidades. Por regla general, el comprador cuyo cliente interno, el comprador que depende de operaciones y cuyo cliente interno es directamente producción, está muy bien visto como un solucionador de problemas.
Integrada en finanzas. Integrada en finanzas tenemos la cadena de costes muy clara. El producto que compramos es totalmente indiferenciado, ya que trabajamos para empresas del sector servicio, con lo cual nos podemos apoyar del uso masivo del e-commerce. Las debilidades que tenemos es que estamos catalogados como administrativos, como meros gestores y tramitadores de pedidos y seguidores de pedidos. Las negociaciones se hacen de manera muy masiva y muy lejana, muchas veces trabajando directamente con interlocutores que no son de primer nivel. Trabajamos con intermediarios. Integrada en ventas y marketing. Es cuando estamos trabajando con productos que son totalmente custom o cuando trabajamos en empresas comercializadoras. Por ejemplo, si nosotros vamos a ser una empresa comercializadora, cuando trabajamos en una comercializadora de miel, nosotros lo que vamos a hacer es depender probablemente de finanzas, porque de esa manera finanzas controla compras y ventas. En este tipo de estructuras es habitual encontrar que el vendedor es también el comprador, porque capta directamente la esencia de lo que requiere el vendedor y esa esencia la transmitimos directamente a requerimientos de nuestro proveedor. De esa manera tenemos las fortalezas, es muy buenas habilidades comerciales, gozamos de gran crédito por parte de la organización, porque conseguimos directamente, satisfacemos a nuestro cliente final encontrando artículos que son difíciles de encontrar para ellos, y las oportunidades es que podemos desarrollar nuevos productos muy rápidamente acorde a lo que requiere nuestro cliente. La última es en configuración standalone. Es una configuración en la que depende directamente de dirección general o la figura lo ostenta la dirección general. Las fortalezas son evidentes, autonomía. Pero ¿cuál es la principal amenaza? La autocomplacencia. Un poquito de autocomplacencia, un endiosamiento al poder trabajar de esa manera. Debilidades, perdemos el foco por trabajar precisamente desde esa configuración standalone y nos alejamos de la problemática interna. Los indicadores básicamente son los relacionados con los que os había comentado al principio, los mismos que con un departamento de producción. Tiempo, cantidad, que se podría convertir en stocks, calidad y coste. Cada uno de ellos con sus respectivos medibles. Os dejaré unos ejemplos de KPI para que los veáis. Pero ya meternos en esto sería cuestión de meternos en profundidad y ya he visto que me he pasado un poquito del tiempo, ya que llevamos un buen tiempo. Bueno, yo creo que efectivamente a lo mejor ya esto nos has dejado con ganas de otro webinar y pues bueno, veremos a ver si podemos encajar otro, seguro que sí. Y de verdad, darte muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho forzando la voz. Y a vosotros por invitarme. Mi trabajo, me había comprometido. Así que bueno, si hay alguna persona que desee realizar alguna pregunta a Marcos antes de que le dejemos marcharse a descansar. Ah, mira, había un alumno desde Perú. Estoy viendo. Desde Perú sí que he hecho un esfuerzo. Sí, sí. Muy prontito en la mañana. Diego comenta si vamos a compartir la información, Marcos. Por supuesto. Es más, si tenéis alguna duda, después de que recibáis la información, la comentáis a Wadin y yo estaré encantado de responderos. Pero sí, os voy a dar esta información. Estupendo, estupendo. Fenomenal. Pues a ver si está entrando alguna otra. Otra persona desde Venezuela también. Paraguay. Bueno, pues fenomenal. La verdad es que ha sido global. Saludos desde Venezuela, Marcos. Excelente. Gracias. Hola. Así que,
Bueno, pues que os quede claro que efectivamente la persona que esté interesada en recibir la documentación os la haremos llegar, porque así nos lo ha indicado también Marcos. Y bueno, muchísimas gracias a todos por asistir y sobre todo a Marcos por el esfuerzo, de nuevo. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por la atención. Venga, hasta luego. Hasta luego.